Arquitectos de Vida presenta Tiempo de Reflexión. Un momento con Dios que transformará tu vida. Nada está escrito excepto tu final. Y tu final en las manos de Dios está escrito y es un final feliz. Con Giovanni Briceño. Hola, te bendigo poderosamente en este día y en esta semana que comienza. Sé que Dios va a bendecir grandemente tu vida. Estaba meditando esta mañana y me pregunté cómo fue esto de los GPS, que me pareció un invento muy poderoso. Y encontré que fue en 1957 al ser lanzado un sistema en la Unión Soviética. Allí se convirtió en la primera tecnología que detectaba y seguía la posición de cualquier objeto que anduviera alrededor de la superficie terrestre, por lo que los científicos del Massachusetts Institute of Technology pensaron que de ser posible rastrear los satélites de la Tierra, también era posible localizar objetos que estuviesen por encima de la superficie tomando en cuenta las posiciones de los satélites, e entonces así lograron rastrear la órbita por su señal de radio. Definitivamente esta fue la prueba pionera, que no sería desarrollada para ser usada entre los civiles, sino décadas más tarde. En la década de los 70, el ingeniero y físico Ivan Girin y el profesor Bradford Parkinson, gracias a su experiencia en el ámbito militar, idearon una red de satélites que permitía el seguimiento de un objeto en movimiento, desde coches hasta misiles. Sin dudas, un proyecto interesante al que el Pentágono se resistió en su primer momento. El motivo de su creación en un principio fue para usos militares, como misiles dirigidos, además de realizar seguimientos a pruebas vetadas por el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares de 1963. ¿Quién pensaría que tras una década adicional esta maravillosa tecnología GPS se convertiría en uno de los objetos más imprescindibles de nuestra rutina, expandiéndose a una multitud de dispositivos móviles inteligentes, automóviles para gestionar flotas de taxis en aviones y en barcos? Entonces me pregunté cuando leí este maravilloso invento y que todos usamos, ¿no? Porque el GPS sirve para muchísimo. Está el Waze, está el Google Maps, hay tantas herramientas de GPS que realmente lo sacan a uno de apuros. Y a veces yo me pregunto cómo hacen estos manes para saber todo lo que está pasando en las vías de mi ciudad. Y Dios me dio una palabra muy hermosa en Deuteronomio 5:33 y dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Así que cuando dice sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, yo digo: Señor, necesitamos un GPS para poder seguir tu camino. Y Dios me habló de 2 GPS y un satélite que tenemos que estar extremadamente conectados en nuestras vidas. Cuando trabajaba en plataformas de transporte, recuerdo que pedían un servicio e inmediatamente yo me conectaba y el GPS me llevaba exactamente en el lugar donde la persona estaba. Entonces era bien especial eso, porque de ahí mismo decía, bueno, la ruta tal es esta, y la ruta, mi GPS me llevaba al lugar donde tenía que estar, me decía a la hora que íbamos a estar, y la verdad, en tiempo eran 2-3 minutos donde fallaba. En hora a veces llegaba un poco más temprano, pero me decía que íbamos a llegar 3-5 minutos más temprano. Es impresionante la precisión que esto tiene. Y cuando nosotros nos damos cuenta para qué lo usaban y cómo lo inventaron, pues es una herramienta increíble. En la vida nosotros necesitamos un GPS, GPS espirituales. Yo conozco 2 que me han guiado y me han ayudado en estos tiempos. Uno es la oración. La oración es lo que me conecta con mi satélite, porque mi satélite es el Espíritu Santo. Él es el satélite, Él es el que conoce absolutamente cómo están todas las calles y todas las rutas. Pero la oración es la que hace que yo me conecte con ese satélite y que yo pueda tener la certeza y la seguridad de que a donde yo vaya no me voy a equivocar, que Él va a guiar, como dice esta palabra, porque el Señor te dice: sigue por mi camino para que vivas, prosperes y disfrutes de larga vida. Pero la pregunta es: ¿y cómo lo hago? Pues ya te estoy enseñando. La oración es tu GPS.
Cuando tú oras, tú escuchas la voz del Señor y Él te va diciendo lo que tú tienes que hacer. Entonces, como hay tantas cosas que nos pasan, hay tantas voces que nosotros oímos, viene el temor, viene la angustia, a veces nosotros tomamos GPS incorrectos. Me prestaron un carro para asistir a una cita médica y en ese carro había un GPS con una tarjeta. Y mira que el GPS que estaba ahí decía que me metiera por unas calles que ya estaban en contravía, no eran vías que yo ya podía entrar. Y como el Waze sí conocía exactamente las calles que habían cambiado de una vía que antes era hacia el sur, ahora solamente camino hacia el norte. Es impresionante, a mí esa tecnología me parece increíble. Así es la oración, te guía, te orienta, te muestra el camino que tú debes seguir. Y el segundo GPS, indiscutiblemente, el más seguro de todos, es la palabra de Dios. Ahí es donde tú encuentras la seguridad, la certeza de que si te metes a la derecha vas a triunfar, de que si sigues derecho vas a triunfar, que si la Biblia te dice detente, hay accidente en los 400 metros, te está diciendo hey, te vas a meter en un meollo bien complicado. Escuchar la palabra de Dios es bien importante. Esos dos GPS te pueden salvar la vida y pueden hacer que tú llegues a tu destino muy pronto. Empieza a hacer de tu vida de oración y de tu vida de la lectura de la palabra de Dios tu mejor GPS, porque el satélite está funcionando 24/7. ¡Te bendigo! ¡Chao, chao! Enséñame